Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Damián Pachter y estos son los titulares. Ranin Bulos, nuestra colega del canal i24 News en árabe, entrevistó en exclusiva al ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert. Yossi Ginsberg estuvo perdido durante 3 semanas en la jungla boliviana y Daniel Radcliffe interpreta su aventura en el film La Jungla. Venezuela, 3 jóvenes venezolanos actualmente en Nueva York nos hablan acerca de la crisis del país caribeño. Y ahora vamos con nuestra editorial. Se cumplen 25 años de los acuerdos de Oslo de 1994, el proceso de paz que dio inicio a la creación de la Autoridad Nacional Palestina, la ANP. Para algunos era el inicio de algo nuevo, para otros el comienzo del fin. Rabin hacía mención a una carta recibida por parte de Arafat, en ese entonces secretario general palestino, donde se refería al acuerdo, y Arafat, por su parte, hacía un llamado a la paz de los valientes. I've just received a letter from Chairman Arafat in the name of the leadership of the PLO, in which he takes commitments to recognize Israel and its right to exist in peace and security, to solve the long conflict between the Palestinians and Israel through negotiations in a peaceful way. He takes commitment to end terror and violence, to renounce it. I see in this commitment on the part of the PLO a change, a dramatic change, that opens the road towards reconciliation and peace between the Palestinians and Israel. I feel that this challenge which we were facing until we succeed to sign the peace of the braves had been implemented now on the ground. You know that tonight many people will be demonstrating against you in Jerusalem. What do you have to say to them? Do you have anything to tell them? They are exaggerating the whole picture. They know that what they are saying is not accurate. Wait, they say The president They is say having what? a guest, What they are they say saying. that they don't believe you. They say that they If we have to speak that, how the German people and the French people, after this long confrontation in the first World War and the Second World War, and now they are in the friends in the European Union. How? A la izquierda del espectro político reinaba el optimismo y era Shimon Peres quien mejor lo expresaba bajo la tesis de un nuevo Medio Oriente. I want to say also that we wish from the depth of our heart to the Palestinian people a different future. We don't hate people and we don't hate persons. What we are trying seriously is to get rid of a poisonous past and to use a biblical wish to return to a land of milk and honey. We can do, and we have to live it so accordingly, for us, for our neighbors, and for the whole of the Middle East. Thank you very much. Pero el acuerdo chocó contra la realidad en Israel con el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, que había sido el promotor de la paz con los palestinos, a manos de un extremista judío llamado Yigal Amir. Para muchos, la muerte de Rabin simboliza la muerte de los acuerdos de Oslo. Y a medida que el tiempo pasó, el nuevo Medio Oriente quedó en una mera fantasía. Uno de los arquitectos del proceso, el profesor Shlomo Ben-Ami, calificó de fracaso las negociaciones con Oslo y dijo que esta chance jamás volverá. Bueno, en el próximo bloque tenemos una entrevista exclusiva que hiciera nuestra colega Ranin Bulos del canal árabe de i24 News al ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de I-24 News. Ehud Olmert fue el primer ministro de Israel desde enero de 2006 hasta marzo del 2009. Durante su mandato hubo enfrentamientos militares, la Segunda Guerra del Líbano contra el Hezbollah y la operación Plomo Fundido contra Hamas en Gaza. Olmert no pudo concluir su mandato ya que fue condenado por casos de corrupción en febrero de 2016 y enviado a prisión. En julio de 2017 salió con libertad condicional y desde entonces casi no ha hablado con los medios. Pero nuestros colegas del canal árabe de I-24 News han conseguido una entrevista exclusiva y quien lo entrevistó es nuestra colega Ranin Bulos, que se encuentra con nosotros. Hello, Ranin. Hello, Carlos. Hello, Damián. Hola, Ranin. Primera pregunta. ¿Olmert está convencido que su mayor logro es el silencio en la frontera norte con el Líbano? Well, yes, in spite of that the majority in Israel described this war as a failure and as a war that brought a lot of pain and loss to the Israeli side, Olmert sees it as a very successful war. He says that after this war, actually the situation in the northern border became much more calmer, much more safer. We don't see any aggressive or any movements that we used to see before the war in Lebanon. And we can hear also what he said about this. Escuchemos lo que decía Ehud Olmert a Ranin Bulos en la entrevista exclusiva para I-24 News. Creo que la visión acerca de la que hablas no condice con el estado de ánimo que reina en el Estado de Israel. Antes que nada, desde los hechos, recordemos que por 12 años el Hezbollah no se ha animado a disparar ni una sola bala contra la frontera de Israel, cosa que no ocurrió durante 70 años en la frontera israelí-libanesa. No lo hicieron no porque sean fuertes y no porque se hayan fortalecido, sino porque temen de la respuesta de Israel como consecuencia del amargo resultado de la Segunda Guerra del Líbano. Creo que la Segunda Guerra del Líbano cambió el estilo de vida en el sur del Líbano y el norte de Israel, de una manera tal que no tiene precedentes. Desde ese punto de vista fue un gran éxito estratégico para el Estado de Israel. Igualmente pienso que el Hezbollah no se ha fortalecido. Han perdido miles de combatientes en la guerra civil del Líbano en la que participaron. Han sufrido grandes golpes a lo largo de estos años por su intervención en la política del Líbano. El Hezbollah también se ha debilitado debido a la composición de su liderazgo. Su comandante en jefe, Imad Muniyeh, ya no vive. Altos comandantes fueron muertos en estos años. Y es correcto decir que disponen de más armamento. Pero me parece que Nasrallah sabe, y no digo aquí nada que sea la revelación de un gran secreto, Nasrallah y Hezbollah saben que Israel dispone hoy de instrumentos mucho más sofisticados de los que tenía hace 12 años para responder a las armas que tiene el Hezbollah. No le recomendaría a Nasrallah meterse con nosotros. Ranin, le preguntaste al ex primer ministro Olmert cuáles son los peligros que enfrenta Israel hoy. ¿Qué fue lo que dijo? Well, actually, Ehud Olmert didn't really see as there's a big threat now, making any kind of danger on Israel. But he did mention, of course, the northern border, the border with Gaza, the situation with Gaza. He mainly focused not on the threats that Israel might face, let's say, on the ground or military-wise, but the threats and the dangerous things that Israel might face politically, especially with the government of Netanyahu. Ok. Veamos entonces qué fue lo que respondió Ehud Olmert a Ranin Bulos, nuestra colega de I-24 News, en árabe. Los rangos militares de Israel están convencidos de que la Segunda Guerra del Líbano fue un gran éxito estratégico. No sostenemos hoy, ni lo sostuvimos entonces, que Israel no enfrenta peligros.
Hay peligros en la frontera norte, por parte de los sirios, con la presencia iraní, también el lado libanés y también en el sur. Israel enfrenta peligros. Tenemos la fuerza necesaria para enfrentar todos estos peligros. No hay hoy una amenaza que ponga en peligro la existencia de Israel. Hezbollah tiene la capacidad de molestar a Israel, pero no de amenazar su existencia. Por el contrario, Israel tiene la capacidad de poner fin a la existencia del Líbano y del Hezbollah. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿O cuáles deberían ser nuestras prioridades? Nuestra prioridad, tal como yo lo entiendo, habiendo sido primer ministro de Israel, es hacer la paz. Hacer la paz con los palestinos es prioritario y lo más importante, y también llegar a un acuerdo sobre el estatus de Siria. Tenemos la capacidad de influir en el desarrollo de los hechos y debemos estar focalizados en cuáles son nuestros objetivos y cómo lograrlos. Ranin, hablemos un poco de Hamas. Según Olmert, ¿hay que hablar directamente con Hamas? Well, basically, yes. But Olmert also said something very important. He said that he always thought that the Israel government should strengthen the Palestinian Authority and should strengthen Abbas and not Hamas. But the situation today that you have a main player in Gaza called Hamas, and if this is the part that you need to talk to and to negotiate with, yes, but he also said, and he said it very clear, that he's against every agreement that Israel makes with Hamas regarding exchange of prisoners, bodies, or kidnapped citizens. Vamos a la tercera parte. Lo que tiene que ver con la ayuda. Con apoyo internacional estoy a favor de mejorar las condiciones de vida de manera importante en la franja de Gaza. Si esto exige un diálogo directo entre Israel y el Hamas, luego de que liberamos y le dimos a Muhammad Jabari 1.100 asesinos, de los peores que existen como parte de las negociaciones para liberar a Gilad Shalit, decir que no vamos a negociar con el Hamas es evasivo y no me parece un argumento muy serio. Lamentablemente, Israel no tiene un plan práctico ni efectivo para destruir al Hamas. Este gobierno, o toda conformación de este gobierno, no está dispuesto a pagar el precio de ir a la guerra para destruir al Hamas. Por lo que hay que llegar a un punto que permita mejorar allí las condiciones de vida y reduzca la motivación de los habitantes de Gaza de colaborar con el Hamas. Creo que es posible, debe ser un interés de Israel. Y lo dice alguien que no dudó golpear a los líderes del Hamas, causarles un gran daño y combatirlos. Los he combatido con mucha más dureza que cualquier otro primer ministro anterior o posterior. Y no hay ningún problema hacerlo cuando esto sirve a los intereses de las dos partes, los nuestros y los de ellos. Hoy, ir a la guerra por algunas llantas quemadas, no me parece. Ranin, Olmert y Abbas negociaron en el año 2007 un acuerdo de paz en Anápolis, en Estados Unidos. ¿Su propuesta sobre Jerusalén hubiera sido aceptada en Israel? Actually, first, it's very important to say that it's Olmert. A lot of people say, and also the Palestinian side say, that Ehud Olmert was the prime minister that got really close and was the most serious towards really reaching to a peace agreement with the Palestinian side. This is something that also the Palestinian Authority and Abbas himself said it. Olmert suggested a very brave deal to the Palestinian side. I also asked him how would the Israeli side accept this, especially when we're talking about Jerusalem and entering international forces into Jerusalem and having a Jerusalem for both sides, for the Israeli and the Palestinian side. Olmert believes that this is
the way that this deal can be, achieved with, this is the solution with the Palestinians. The borders, he keeps on talking about the borders of 67 and about how Abbas was very serious leader and a partner towards this deal. Escuchemos entonces lo que decía Ehud Olmert acerca de las negociaciones de paz y sobre Jerusalén. El plan que yo propuse, y estoy seguro que si le preguntan a Mahmoud Abbas, el presidente palestino, confirmará palabra por palabra lo que les estoy diciendo. Propuse una solución territorial en base a las fronteras de 1967, con intercambio de tierras con un rango de 5 o 6%. Eso era algo flexible. En ese punto, podríamos todavía ser flexibles si hubiéramos continuado las negociaciones. Pero la intención era basarnos en las fronteras del 67, o sea, que todos los territorios que fueran parte de la autoridad palestina fueran similares a los territorios que tenían antes del 67. Eso primero. Segundo, yo estaba dispuesto a que el lado árabe de Jerusalén fuera la capital del Estado palestino. Para mí, Beit Hanina, el campamento de refugiados Shuafat, Jabal Mukaber, Isawiya, todos esos barrios árabes son parte del Estado palestino y pueden ser lo que los líderes palestinos quisieron todo el tiempo, que Jerusalén sea la capital de Palestina. Por un lado está la Jerusalén judía, capital del Estado de Israel, y hay otras partes que hoy son parte de Jerusalén, que yo propuse fueran parte del Estado palestino. Ranin, ¿qué piensa Ehud Olmert sobre el actual primer ministro israelí Benjamin Netanyahu? Very clear. Olmert sees that Netanyahu is the government of Netanyahu. Netanyahu will take Israel and is taking Israel to a very dark and dangerous place. Escuchemos lo que decía Olmert acerca del actual primer ministro Benjamin Netanyahu. Creo que Netanyahu conduce a Israel a un conflicto eterno entre nosotros, el mundo árabe y el palestino. Creo que producirá graves daños a la posición internacional de Israel ante el mundo. Pienso que la idea de que hay un apoyo firme de los líderes americanos con las posiciones del gobierno israelí, eso es una idea incorrecta. Descubriremos que la gran mayoría de los líderes americanos no comparten la política que lleva a cabo el gobierno israelí actual y entre muchos otros temas, el palestino, que es el más importante para Israel y su futuro. Y por todos esos motivos creo que Benjamin Netanyahu no debe ser el primer ministro de Israel. Podría agregar otro punto. Ojalá que quienes se ocupan en Israel de hacer cumplir la ley me hubieran tratado a mí como lo tratan a él. Si así lo hubieran hecho, probablemente habría sido primer ministro hasta hoy en día. Ranin, excelente trabajo. Nuestras felicitaciones. Thank you very much for your incredible item. It was great being here. Thank you. Shukran. Shukran. En el próximo bloque, Yossi Ginsberg estuvo perdido durante 3 semanas en la jungla boliviana. Ahora vamos a ver su historia. Están viendo News 24 en español que se transmite en i24 News. Carlos, como bien sabes, la mayoría de los jóvenes que terminan el servicio militar israelí, Yossi Ginsberg decidió también realizar un viaje de mochilero y eligió como destino América Latina, Sudamérica. Salió en busca de una gran aventura y nunca imaginó qué tan grande iba a ser esa aventura hasta que incluso se hizo un film en la jungla de Bolivia. Para contarnos sobre la experiencia se encuentra con nosotros Yossi. Buenas tardes, Yossi. Gracias por venir. Mi gusto. Yossi, te fuiste a la jungla de Bolivia. ¿Cuál era la idea y qué pasó en el camino? Bien, la idea era un sueño de juventud. Yo leí muchos libros de aventura y tomé una decisión para no solamente leer, para también ser el héroe de la aventura. Entonces, como un joven con una imaginación,
yo decidí ir a la Amazonía para buscar un tribu que no se encontró con la civilización. Ese era mi sueño. Ajá. Y bien, trabajé, después de salir del ejército, trabajé muy duro, un año entero para conseguir suficiente dinero para hacer este viaje de mochilero. Y llegué a Venezuela. De Venezuela bajando, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, siempre en las selvas, en la Amazonía, buscando tribus. Pero todos los tribus ya hay caminos, ya el tribu... Están civilizados. Civilizados. ¿Habías aprendido en el ejército ya cómo orientarte en No selva? mucho porque yo estuve en el Navy, ¿no? En la Marina. En la Marina. Sí, no hay mucha jungla ahí. No. Y bien, entonces llegué a Bolivia. En las calles de Bolivia encontré un geólogo austriaco que me contó mi sueño. Dice que hay un tribu que se llama los Toromonas en el Madidi, una parte de la Amazonía boliviana a donde no hay caminos, no hay nada. Y con dos otros amigos, un americano y otro sueco, fuimos juntos atrás de este geólogo, que no era un geólogo. ¿Era? Era un con artist, como se dice. Wow. Un farsante. Sí. Que te llevó a la jungla y te dejó ahí. No me dejó, él no volvió, él murió. Ajá. Y también uno de mis amigos también. Solo dos quedamos. Y perdimos uno al otro en un accidente con la balsa en el río salvaje, el río Tuichi. Y yo me quedé solo. Después de toda esta experiencia, en el año 2016 hay una producción cinematográfica, la película que se llama La Jungla, que tiene como actor principal a Daniel Radcliffe, Sí. que no es nada más ni nada menos que quien hizo Harry Potter. Claro. Contame cómo es trabajar con Harry Potter. Mira, un día tengo una llamada por Skype y es la cara de Harry Potter en mi casa. Estoy llamando a los niños, mira, Harry Potter en el Skype. Muy accesible, muy gentil, sin ego, sin nada. Me hace 2 entrevistas de 4 horas cada una en Skype, 8 horas hablando. ¿Qué libros leíste en tu juventud? ¿Qué música te gustó? Él quería entrar dentro de mi cabeza para conocerme. El personaje. En personaje. Después encontramos, claro, en Colombia, donde se hizo esta película. Y es muy, muy amable. Yo pienso que es la cara más famosa en el mundo, la cara de Harry Ahora Potter. todo el mundo lo reconoce. Ahora Sí. vimos que había un equipo de actores que se dio entre ellos una muy buena relación y que tuvieron un gesto muy lindo para con tu hija. Que Claro. cantaron el Happy Birthday. That's right. Es así. Es así. Entonces, veamos al equipo de la filmación de la película La Jungla cantándole el feliz cumpleaños a la hija de Yossi. Hey Kayam, nice to meet you. I'm Dan, I'm here with your dad, Yossi. Hey! And I just want to say happy birthday for today. Happy 13th birthday. 13, man, it's only going to get better from here. Really, that's a good age. Happy birthday, Kayami. We love you. Happy birthday. Thank you, brother. No worries. It means a lot. Kayami, Mazal Tov Neshama. Happy birthday for my daughter. Happy birthday, Kayam. Kayam. Happy birthday, Kayam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sweetheart. Happy birthday to you. Yossi, nos comentaste anteriormente que perdiste a 2 conocidos en ese viaje. Sí. ¿Qué ocurrió allí en la jungla? Mira, es una tragedia que cuando el grupo ya no, la amistad ya no podía sostenerse, la presión. Y fuimos a 2 lados. 2 se fueron a un lado caminando y otros 2, yo con otro amigo el norteamericano, fuimos con una balsa. Ellos que fueron a pie ya nunca volvieron y no se sabe nada de ellos. Hasta hoy en día. Hasta hoy día. Yo mismo con mi amigo fuimos con la balsa solo por 3 horas. Después entramos a un cajón muy angosto. Allá había rocas y chocamos una roca y perdimos uno al otro. Yo me quedé solo con nada. Solo pantalón, camisa, zapatos. Perdí todo. Sin machete, sin fuego, sin armas, sin nada, sin comida. Y me quedé 3 semanas solo en la selva,
aprendiendo sobrevivencia, porque no sabía cómo. Y no pensé yo mismo que yo voy a aguantar. Pero cuando uno no tiene otra solución, Hay que sobrevivir. hay que sobrevivir y encuentras una parte de usted mismo que nunca no conociste, solo en En esta situación extrema. extrema. Vamos a ver el tráiler. Veamos el tráiler y veamos en qué situaciones extremas se encontró Yossi. El film se llama La Jungla. I was desperate to escape the well-worn path. Work, marriage, kids. Not me. I wanted to experience the extraordinary, which is why I ended up in the jungle. This is my friend, Yossi Ginsberg. Good to meet you. Good to meet you too. I told my parents I'd be back in a year, but I don't think I'm ever going back. There's nothing like the jungle at night. Insects, birds, it's like they're screaming at you. And then suddenly, it's just you and whatever you came looking for. You want to be like every other tourist? Anybody can go to Machu Picchu. But the jungle, this guy can take us there. How do you know that Carl is telling the truth? That's why you're here. The hidden world. Perfectly balanced. The problem is us with the cancer. Carl, what are you doing? The only guy who knows where we are and what we're going to do, and he just walked away. Carl! Stop! Follow the river! You have a map, and people are coming to save you. All you have to do is keep going. Going and going. And going. And going and going and going. And going and going and going. And going and going and going. Yossi, ¿cómo concluirías la experiencia de vivir 3 semanas en la selva? Bien, aprendí algo de mí mismo, pero también la amistad. Mi amigo volvió. Él se salvó con un tribu que vive allá y volvió con ellos. ¿Para rescatarte? Para rescatarme. Y después pasaron 10 años y yo volví a la Amazonía para hacer gracias a esta gente que me salvaron. Y ellos me dijeron, ¿puedes ayudarnos a nosotros? Quedé con ellos 3 años. Y hizo la Amazonía mi vida. Y hasta hoy estoy parte de esta parte del mundo. Vuelvo cada año y tenemos un lugar, un lodge ecológico que se llama Chalalán, a donde yo también con el tribu hacemos operaciones para salvar esta parte del mundo, porque con turismo se puede proteger también la Amazonía. Y ahora se volvió como una misión de mi vida, ser parte yo soy parte del tribu ahora. Ese era mi sueño, se realizó mi sueño. Soy parte de la Amazonía, soy parte de un tribu que se llama Chupiamonas y junto con ellos trabajamos para proteger esta parte linda del mundo, la Amazonía. Bueno, una experiencia extraordinaria de la tragedia y aparte la oportunidad de ver la recreación de la experiencia que tuvo Yossi con Daniel Radcliffe en el film La Jungla. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, gracias. Y en el próximo bloque, la crisis en Venezuela no cede. News 24 entrevistó en Nueva York a 3 jóvenes venezolanos que llevan viviendo entre 4 y 5 años allí y nos cuentan la realidad del país caribeño. Están viendo News 24, el magazine en español de i24 News. Y ahora, Venezuela. La crisis en Venezuela no cede y cada día que pasa, miles de ciudadanos se desplazan a países vecinos huyendo de una realidad que se ha vuelto imposible de sostener. En Nueva York, en el restaurante de comida venezolana El Cocotero, Gustavo Serrano, director de contenidos de i24 News en Estados Unidos, entrevistó a 3 jóvenes venezolanos que llevan entre 4 y 5 años viviendo allí. Eduardo Lugo, de 24 años, estudiante universitario, activista de la organización SOS Venezuela en Nueva York y que vive en Venezuela hace 4 años. Marisela Lara, de Relaciones Públicas, estudia Relaciones Públicas y Publicidad y hace 5 años que está en Estados Unidos.
Eric Rosso, de 30 años, trabaja en finanzas, activista, y 4 años que vive en Estados Unidos. Escuchemos lo que tenían para comentar. Eduardo, Marisela y Eric, muchas gracias por estar con nosotros en I-24 News en este especial sobre Venezuela. Yo soy de Estados Unidos. Yo nací aquí, viví aquí toda mi vida, pero yo he ido a Colombia mucho. Mis papás nacieron en Colombia. Pero también yo fui a Venezuela también mucho cuando yo era un niño. Las memorias que yo tengo de Caracas, de niño, son una ciudad cosmopolitana, donde había mucha de todo. O sea, uno no faltaba de nada. Los hoteles muy bonitos, y muchos americanos trabajando en Venezuela y buscaban a trabajar en Venezuela porque querían a trabajar en Venezuela. Comparado a Colombia, cuando yo era niño, ir a Caracas era una diferencia total. En mi época, cuando yo iba a Bogotá o yo iba a Colombia, esas ciudades a veces había un peligro ir a esas ciudades. Yo ahora como periodista, y yo hablo mucho sobre estos temas y yo veo mucho de lo que está pasando en Caracas y lo comparo a lo que veo en Colombia, y yo veo que ahora como que es el reverso. ¿Ustedes opinan que eso es como más o menos lo que está pasando ahora? Es interesante que describas una Caracas que yo no conocí, lamentablemente, porque he escuchado de esa Caracas, he escuchado de esa Venezuela, pero yo crecí en la Venezuela, lamentablemente, de Chávez y de la crisis que llevó a Chávez al poder. Y creo que quizás esa misma nostalgia que tú tienes o que tenemos nosotros los venezolanos, tanto los que vivieron esa Caracas como los venezolanos que aspiramos a una Caracas igual o mejor que esa, es parte de lo que nos aturde el día de hoy. O sea, nos aturde lo que estamos viviendo. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan bajo, o sea, tan bajo en todos los aspectos de nuestra sociedad. En el deterioro de cada una de las instituciones, el deterioro de venezolanos matando venezolanos, el deterioro de la gente muriendo por algo que jamás pudiste haber pensado. Ver abuelos en las colas durmiendo en las calles para poder cobrar la pensión por la que trabajaron toda una vida. Mi mamá trabaja y se jubiló de un ministerio, y yo recuerdo que cuando yo crecí te decían trabajar para el Estado te genera una garantía de por vida. Y hoy ningún empleado público que ha trabajado y sigue trabajando hoy para la administración pública puede decir que puede pagarse o puede comprar o puede alimentarse o sentar el futuro con el que soñó. Entonces quizás esa Venezuela también para nosotros, o al menos para mí, sigue siendo también una añoranza, sin lugar a dudas. Sí, se volvió casi un mito o una leyenda a la cual quieres llegar. O sea, yo creo que nadie crece esperando que no vas a vivir en tu casa o no vas a vivir en lo que para ti es familiar. Y siento que a nuestra generación, parte de lo difícil fue que sí, cierto, no vivimos en una Caracas espléndida ni un país perfecto, pero yo me acuerdo de mi infancia siendo feliz. O sea, sí, es verdad. Marchamos desde que tengo uso de razón, hubo paro petrolero cuando teníamos 6, 7 años, pero era una infancia bastante estable. O sea, yo nunca dudé que yo no iba a tener dónde estudiar la carrera, o jamás me imaginé que íbamos a tener que pasar trabajo para conseguir un shampoo para poder lavarte la cabeza. O sea, yo creo que eso nunca nos lo pintamos en el panorama. Entonces, claro, cuando entramos en la adolescencia y justamente el país fue entrando en aquella crisis y aquel espiral que pareciera no tener fondo aparentemente, porque cada vida es peor, es difícil pensar que puede ser distinto, y lo sabemos. Yo siento que todos lo sabemos. O sea, en el fondo que podemos llegar a hacer eso, pero no vemos cómo llegar. Yo creo que esa Venezuela que tú describes fue la Venezuela que sirvió de refugio para muchos ciudadanos que escapaban de otras catástrofes políticas en el mundo. Y en Venezuela encontraron un lugar en donde podían contribuir a un país democrático y próspero, con Estado de Derecho, con instituciones, en una democracia que era incuestionable con sus defectos, perfectible, pero había un país con futuro. Con instituciones. El legado de Chávez y el legado de Maduro es un legado de destrucción y de familias destruidas y separadas, de gente que se muere porque no tiene comida o no tiene medicinas. Y creo que aferrarse a esa nostalgia no basta para los venezolanos. Creo que es una motivación, pero nosotros que no vivimos esa Venezuela sabemos que es totalmente posible, pero que también necesitamos entrar al siglo XXI.
que sabemos que somos gente preparada, que sabemos que tenemos los valores, la conciencia para cambiar. Y me entristece a mí profundamente tener que oír gente como tú, que no es venezolana, decirme en las calles de esta ciudad, por ejemplo, lo que fue mi país, lo que yo no pude vivir y lo que hoy no veo posible. Le quiero leer unos datos que yo vi este fin de semana. 10% de la población se han ido del país en los últimos 4 años. En Venezuela la gente está perdiendo peso en cantidades. El mínimo salario en el 2012 le compraba a uno 72,000 de calorías al día. Hoy en día simplemente pueden comprar 800. Y 80% de los venezolanos viven en pobreza. Cuando usted oye esos datos y esos números, que son simplemente un poquito del resto de lo que está pasando en Venezuela, ¿qué piensan? Yo pienso más que en los datos que son dantescos, pienso en las personas y en la gente y en cada historia que hay detrás de ese número. Cada historia de alguien que se muere porque no tiene un antibiótico o una quimioterapia o la medicina del VIH. Pienso, y es una pesadilla tener que pensarlo, en familias que han sido separadas. Pienso en la gente a la que han matado en la calle producto de la criminalidad rampante, que no dudo que sea un mecanismo de control social por un Estado al cual no le interesa, y lo revelan las cifras, también si vamos a hablar de cifras, de la impunidad que hay, de una fiscal general que fue la torturadora número 1 en Venezuela y que ahora dice que presenta una cara en contra de un régimen del cual ella fue partícipe, por ejemplo. Sí. O sea, siento que lo más fuerte es que le puedes poner imagen a la cifra. Es que hay una historia que ya nos apega a cada uno de nosotros por detrás. O sea, ya no es algo que escuchas, ya no es algo que lees, ya es alguien a que tú conoces. Es una cara que nosotros se nos viene a la mente cuando hablamos de personas que no tienen medicina, a personas que no tienen alimento, personas que hoy no tienen cómo pagar sus estudios. La deserción escolar cada día aumenta muchísimo más en las universidades. Profesores que nos formaron a nosotros, que están hoy pasando necesidad. Profesores que te vienen a suplicar porque los ayudes a poder comprar el mercado del día, ni siquiera de la semana, del día. Eso sin lugar a duda es más que un número, es más que un 80, es más que un 8 y un 0. Es una imagen que te viene constantemente a la memoria, que tú no puedes olvidar, que incluso nosotros estando acá vivimos con una bipolaridad muy extrema, porque nosotros tenemos la posibilidad de acceder acá con el trabajo y el esfuerzo que cada uno tiene, pero ver ese esfuerzo y ese trabajo traducido en acceder a las mínimas cosas. Cuando tú recuerdas que tienes gente en casa que no tiene el acceso a ese tipo de privilegios, y más que un privilegio, ya es una necesidad humana, o sea, porque todos necesitamos comer para poder existir. Y con que el simple hecho de que nadie hoy en Venezuela tiene garantizado el acceso a la alimentación, el acceso a la vida, el acceso a la medicina, el acceso a la educación, a la salud, a los principales derechos básicos de los humanos, ¿cómo nosotros podemos esperar que un número simplemente sea parte de, o que ellos simplemente formen parte de una estadística? Son historias que representan el dolor de nuestro pueblo y el dolor de cada uno de nosotros, que siempre lo palpamos con la gente que seguimos en contacto. Es que este gobierno, aparte de todo lo que ha destruido, siento que de las cosas que más pegan es la deshumanización a la que llegaron a la población entera. O sea, le quitaron la dignidad a 30 millones de personas. Es arrancar la dignidad humana y la humanidad de cada uno de los venezolanos, y cada cifra es una llamada telefónica que tú recuerdas de alguien que te dice que necesita algo, que está sufriendo por algo. Es un amigo que tú sabes que se tiene que ir del país y no tiene cómo. Es una madre que no tiene con qué alimentar a sus hijos. Esas son las historias y las cifras son las personas. Al final, la humanidad de cada uno de nosotros que se desvanece. ¿Cuál debería ser la reacción de la comunidad internacional ante la actual situación de Venezuela? Estados Unidos ha limitado la inmigración de ciudadanos de distintos países. ¿Debería Venezuela ser o estar incluida en la lista de países con restricciones? Esto les preguntaba Gustavo Serrano a los jóvenes venezolanos en Nueva York. Tengo una pregunta antes de la última, que es, el año pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, él puso 7 países que uno no podía viajar, y la mayoría de esos países eran árabes. Pero en ese grupo también existe la Corea del Norte y también Venezuela, no con tantas restricciones porque solamente le afecta a cierta gente en Venezuela. Pero, ¿cómo se sienten si uno dice, ok, hay 7 países entre que
no pueden viajar a Estados Unidos e incluso Venezuela también queda en ese grupo. Así sea un poquito y una selección de gente, pero en algún momento se imaginaban que el país de Venezuela también iba a estar en ese otro grupo de países. A mí me gusta pensar que Venezuela no son ellos. Vamos a empezar por ahí. O sea, a mí me gusta pensar que cuando llego a Venezuela no es el gobierno, es toda la gente que lucha día a día para sobrevivir, es la mamá que va al trabajo y no va a ganar suficiente, pero va a hacer todo lo posible para conseguirle la comida a su hijo. La gente de Entonces, cuando yo leo que le pusieron un travel ban a los artífices de la crisis, de la tortura, de la Pues quiebra del país, de la destrucción me parece sistemática. fantástico. Lo celebramos. Me parece fantástico, me encanta que les vayan quitando los privilegios, o sea, que empiecen a sentir un poco que se están encarcelando, y o sea, que el mundo también está consciente de lo que ellos están haciendo y no todo pasa por alto. Y no, o sea, lo que ellos hacen tiene un precio y lo van a tener que pagar en algún momento. ¿Y sabes por qué lo celebramos más? Porque hoy cada vez más familias estamos separadas. Y cuando tú ves que los hijos de esos miserables son los que están afuera usando el dinero público para tener una vida de privilegios y beneficios, con dinero robado, cuando tú ves que ellos les prohíben el acceso a Estados Unidos y a otros países, cuando les congelan las cuentas, lamentablemente sentimos un fresco, sentimos un alivio, lo celebramos, porque Algo eso de significa justicia. que cada vez más cerca la justicia, escóndanse donde se escondan, más temprano que tarde les va a llegar, como lo que pasó en Malta, que pensaban que por ser una isla tan pequeña no se iba a descubrir su lavado de dinero a través del país que fuese. Más temprano que tarde serán millones y millones las historias que deslumbrarán al mundo entero de la corrupción, de cómo un gobierno dictatorial destruyó el país más próspero de América Latina y cómo se encargó la dictadura bajo el régimen de Nicolás Maduro, porque el artífice del modelo equívoco fue Chávez, pero el artífice de la represión principal y el asesinato premeditado de nuestro pueblo se llama Nicolás Maduro. Y ese dictador, nuestra historia lo recordará por sus hechos. Antes que nada, queremos agradecer a Gustavo Serrano et al. Heinrich de I24 News en Nueva York por esta producción. Y ahora, una reflexión. Mientras la crisis social continúe, mientras, como le explicara Maybor Petit en la entrevista que nos dieron la semana pasada, el Estado venezolano sea un narcoestado, o sea, una dictadura que sirve a los fines de enriquecerse a costa de un pueblo oprimido y empobrecido, las imágenes de miles de inmigrantes buscando refugiarse en países de Latinoamérica continuarán. Queda pendiente la pregunta: ¿qué es lo que harán los países miembros de la OEA de manera efectiva para que haya un cambio radical? Y por ahora, más que hablar, no hacen ninguna otra cosa. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, y a partir de ahora nos pueden ver en el canal 34 y 200 de Hot Israel. Muchas gracias.